En el fragmento de Robbins habla de la oferta-demanda, bueno, de que si un producto es escaso, pues aumenta su valor, pero también habla que la economía le interesa cuando ocurren cambios en las condiciones de escasez, o sea, de pobreza, sean derivados de los medios o fines alternativos propuestos por la economía. Entonces podemos comparar, relacionar la lectura de la pobreza porque nos da varios ejemplos de cuáles son los medios viables, de que si existe una trampa de la pobreza, de que si debemos o si debemos ayudarlos económicamente o que el libre mercado haga lo suyo. Entonces, sí yo creo que en la lectura nos tratan de dar los medios para solucionar ese fin de que busca erradicar o disminuir la pobreza. Bueno, y ahora hablando del Homo economicus, podemos entenderlo como el hombre perfecto del Renacimiento. Es posible comprender este concepto como la guía de comportamiento del ser humano con características de inteligencia, toma de decisiones fácil, racionalidad, consiguiendo así cualquier beneficio que desee para cualquier logro que necesite en su entorno. En otras palabras, es la creación perfecta, con todos los conocimientos y cualidades necesarias para existir y cumplir cualquier objetivo que se proponga. Bueno, y para entender el Homo economicus es importante entender que es uno de los fenómenos más importantes de la historia, pues se presenta la reducción del número de hijos. Esto porque el Homo economicus calcula los costos monetarios, tanto el tiempo como el esfuerzo que requiere tener hijos, y así prefiere reducir la cantidad, cosa que en toda la historia no se había visto hasta el momento que se introduce este concepto. Ahora podemos discutirlo bajo la luz de diferentes teorías, como son la de Gary Becker y Dan Kahneman. Gary afirma que el Homo economicus son cualidades. También es muy importante resaltar que Gary Becker transforma la economía, ya que incluye conceptos sociales en el análisis económico que antes no se incluían y permite analizar toda la parte del análisis económico desde una perspectiva diferente, permitiendo así comprender más variables del comportamiento del ser humano. Por otra parte, Dan Kahneman afirma que los humanos somos incoherentes y no sabemos lo que queremos. Como él menciona, no somos homo economicus, más bien nos parecemos a Homero Simpson. Y esto es porque él se da cuenta que los seres humanos somos indecisos, impulsivos y que la mayoría de nuestras decisiones que tomamos no son racionales, pues se basan en sentimientos y no en la racionalidad que debería tener. De esta manera, el autor se plantea que no existe el Homo economicus y usa la economía del comportamiento para explicar su teoría. Al analizar si las personas nos comportamos como el Homo economicus, es necesario identificar factores de comportamiento social y dadas las condiciones es claro que el ser humano ha realizado increíbles logros a lo largo del tiempo y que está en constante progreso. No obstante, algunas críticas como la impulsividad e indecisión hacen parte del ser humano y su entorno. A lo largo de la historia, el ser humano ha cometido muchos errores y se evidencian en el comportamiento varias actitudes como lo menciona Kahneman. Por lo tanto, dar una respuesta de si el hombre se comporta como el Homo economicus es necesario analizar los pros y los contras del ser humano y de su comportamiento para poder dar una respuesta, porque no puede ser una respuesta determinada, sino que puede ser parcial, ya que incluye parte y parte de ambas teorías. David Ricardo es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XIX. Tenía un conocimiento íntimo del capitalismo de su época, por lo que basó su trabajo en el análisis de las contradicciones lógicas de este sistema. Él era consciente que el crecimiento demográfico que se está viendo en Inglaterra iba a aumentar la demanda por alimento y a su vez la demanda de la tierra para cultivar esos alimentos. Esto podría desestabilizar la sociedad porque se alteraba la distribución de la riqueza en favor de los terratenientes con el aumento del pago de la renta, pues ellos lo que harían era apropiarse del excedente y no distribuirlo, lo cual no generaba crecimiento económico. Por lo que una respuesta aceptable era imponer un impuesto cada vez mayor en la renta de la tierra por un periodo prolongado, teniendo en cuenta el principio de escasez. A partir de esto, es posible decir que la principal preocupación de Ricardo es si el sistema capitalista es capaz de responder a la evolución a largo plazo de los precios de la tierra
para así lograr que la nación sea más rica. Ahora, si bien los precios de la renta aumentaron, se puede apreciar la equivocación de su propuesta a finales del siglo XIX. Ricardo no contaba con métodos estadísticos o técnicos que le permitiera anticipar el desarrollo industrial que se iba a efectuar en Inglaterra, e hizo que los terratenientes dejaran de ser relevantes y los precios de la tierra disminuyeran. Pero también es posible resaltar que a pesar que no fue capaz de predecir lo que iba a suceder, su trabajo aún contribuye grandemente a la economía del siglo XX. El sistema de precio, la teoría de la distribución de la renta, en la actualidad permite explicar la coordinación de las actividades de muchas personas. Además, el principio de la escasez es el que ayuda a la comprensión de la distribución de la riqueza hoy en día. Porque en el siglo XVII y XVIII hay un consenso entre los historiadores de las doctrinas económicas sobre el momento de consolidación de la economía política como un área de estudio. Tenemos que tener en cuenta que la base de los principales conceptos de estudio es la producción capitalista. Por eso no podemos hablar de economía política antes de tener unas bases fuertes del capitalismo industrial. Y esto sucedió entre los siglos XVII y XVIII. Antes de esto, en ningún momento de la historia, los sistemas productivos y reproductivos tenían la complejidad necesaria para hablar de capitalismo y generar. Sin embargo, no se debe descartar del todo a los pensadores antiguos, ya que desde el Antiguo Testamento podemos ver algunas características del capitalismo moderno: propiedad privada, división del trabajo, mercados, monedas. Si bien es cierto que estos postulados no son concretos, son fragmentados, no se deben ignorar. Hasta el día de hoy, los postulados de la Biblia y de los filósofos de la antigua Grecia todavía conservan la capacidad de influir en las mentes de los hombres tanto como las teorías científicas refinadas. Rawls nos habla del Antiguo Testamento porque es una herramienta que nos permite conocer el punto de vista del hombre primitivo sobre su sociedad y las transformaciones que estaba viviendo la comunidad en ese momento al pasar a un proceso económico más complejo, pero con una visión siempre permeada por la idealización de un Dios que trabaja de la mano de su pueblo. Por esta razón destacamos los pensamientos de los profetas, que en ese momento eran unos revolucionarios en contra de la desigualdad que se veía en la nueva sociedad. La gran diferencia entre los ricos y los pobres, que ellos llaman avaricia, con la cual critican los excesos, a los usureros, a los despojadores de tierra. Sin embargo, los profetas buscan volver al pasado, idealizar esa sociedad tribal, pero no proponen una respuesta para el futuro ni una reflexión más profunda sobre el porqué de los cambios sociales que están sucediendo en el momento. Los griegos se habían alejado con más facilidad de esa sociedad tribal y habían adoptado una organización dividida en clases, gobernada por terratenientes, que igual condujo a la misma desigualdad que veíamos expresada en la Biblia. Los comerciantes y los campesinos buscaban participación política y vivían en confrontaciones constantes en contra de la aristocracia. Toda esta transformación violenta permitió que los pensadores filosofaran más profundamente y de una forma más científica sobre los problemas que estaba viviendo su sociedad, sobre cómo se estaba organizando. No buscaban simplemente hacer una crítica con miras de volver al pasado, sino que empiezan a detallar la lógica de las interacciones de los seres humanos dentro de la comunidad. Platón fue el primero de una larga lista de reformadores que, a pesar de ser aristócrata, busca en su obra un estado, sociedad perfecta, existen gobernantes y gobernados. La contribución principal de Platón a la economía es explicar la división del trabajo, y él hace un poco una apología al sistema de castas mediante esta explicación que él ve como un fenómeno natural y no tiene en cuenta las implicaciones sociales que posteriormente su discípulo Aristóteles, que según Rawls fue el primer analista político, también se dedicó a imaginar el estado ideal. Conservaba la creencia de su maestro de que el estado se divide entre gobernantes y gobernados, que existen trabajos indignos,
pero no atribuye los males de la sociedad a la institución en sí misma, sino al mal manejo que le dan los hombres por su avaricia. Sus ideas se resumen en la determinación del campo de la economía, el análisis del cambio y la teoría monetaria. En general, Aristóteles tuvo una mejor aceptación de la nueva sociedad que Platón.